Sobre mi pecho llevo tus colores. Increíbles clasificaciones nos invitan a recordar grandes hazañas de una historia que incluye grandes encuentros y vueltas olímpicas. Nuestra querida Blanquirroja escribió desde los inicios del fútbol grandes hazañas, donde su gran juego y amor propio, a veces traducido en picardía, palomillada e irreverencia de grandes jugadores peruanos, fueron materializando. Campeonatos de ensueño, encuentros increíbles, clasificaciones históricas y resultados imposibles son parte de una serie de acontecimientos memorables. Graficados en vueltas olímpicas inesperadas, récords insólitos y demás jornadas históricas del fútbol peruano que permanecen latentes en la memoria de un aficionado deseoso de más alegrías. Me uniré en la tierra. Olimpiadas de Berlín, gran actuación de nuestra selección peruana. Eran épocas de una Alemania nazi o nacionalsocialista, bajo el gobierno de Hitler y donde el país germano se había transformado en un estado totalitario, buscando de esta forma controlar todos los aspectos de la vida, incluido el deporte. No era raro escuchar a personajes de la época sobre su disconformidad en relación a la organización otorgada al país socialista. Así pues, algunas declaraciones como las de Jeremy Mahoney, presidente de la Federación Estadounidense de Atletismo de aquella época, confirmaban todo lo que venía sucediendo en aquel contexto. Alemania estaba quebrando el espíritu olímpico, imponiendo discriminaciones raciales y religiosas, por lo que participar de aquellas Olimpiadas implicaba apoyar a Hitler. De esta forma, en un contexto desbordado por la tiranía, Perú se hizo presente para continuar definiendo su personalidad en el clásico estilo del toque peruano. Sin embargo, aunque existen algunos debates sobre los integrantes del comando técnico que participó en estas Olimpiadas, el equipo peruano estaba integrado por figuras como Lolo Fernández y Alejandro Villanueva. Parte fundamental de la primera victoria frente a Finlandia por 7-3. Luego vinieron los cuartos de final, donde Perú tenía que enfrentar a Austria, a quien venció de forma contundente por 4-2. Pero que indudablemente se convirtió en un partido polémico, ya que la selección perdedora exigió la revancha argumentando la invasión de los aficionados peruanos al campo de juego y el maltrato de los mismos hacia los jugadores austríacos, reclamo que fue favorecido por el Comité Olímpico y la FIFA. Acciones consideradas insultantes y discriminatorias por la delegación peruana y que se negó a aceptar. Lo que trajo como señal de protesta el abandono de las Olimpiadas de nuestra delegación y de la colombiana. Primera Copa América del Perú. Nuestra selección era dirigida por Jack Greenwell, figura influyente y esencial para la creación del estilo del toque peruano. Entre sus figuras destacaban Jorge Alcalde de Sport Boys, Víctor Bielis de Deportivo Municipal, Juan Honores de Universitario, entre otros. Complementado muy bien por el artillero peruano Teodoro Fernández como goleador y elegido como mejor jugador de los primeros Juegos Bolivarianos de 1938. Nuestra selección llegaba al año 1939. Perú ya estaba listo para conseguir su primer título internacional más importante hasta este momento, el Campeonato Sudamericano. Fue la 15ª edición y se realizó en la ciudad de Lima entre el 15 de enero y el 12 de febrero de 1939. Fueron 5 las selecciones que participaron: Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. La selección nacional mostraba una generación única de jugadores con una marcada personalidad en el juego y con hambre de gloria. El primer partido frente a Ecuador terminó en goleada por 5-2 a favor de nuestra blanquirroja. El siguiente enfrentamiento se daría frente a Chile, terminando con una diferencia de 2 goles y con un marcador de 3-1 para los dueños de casa. Luego vendría el partido ante Paraguay, resultado que le permitiría sellar su pase a la tan ansiada final.
De esta forma llegó a la final un equipo lleno de personalidad y bien formado, donde el gran Jorge Alcalde con sus 2 goles puso a Perú en la cúspide del éxito. Es el grito que repite la afición. Clasificación a México 70, Argentina y Perú se enfrentan en la Bombonera. Eran las eliminatorias para el Mundial de México 70 y Argentina decidió definir su clasificación en la Bombonera de Boca Juniors. Histórico escenario futbolístico que ya era identificado como el monstruo que te amenaza con devorar una vez ingreses al campo de juego, a través de la ventaja psicológica que genera el público desde sus graderías. Fútbol y temperamento, se escucha decir a algunos especialistas que es necesario para imponerse en este monumento deportivo. Sin embargo, en el fútbol se necesita muchas veces algo más que eso, para lograr el mejor equilibrio anímico, como bien nos lo demuestran el gran Perico León y Roberto Chale, íconos del fútbol peruano. En una tarde lucida donde la picardía, la palomillada y la irreverencia se aunaron al buen toque peruano y permitieron dar demostraciones de un juego sin temores. Así pues, han pasado más de 50 años de aquella gran hazaña donde un empate a 2 goles en la Bombonera ante la selección argentina permitió a nuestra selección peruana la clasificación al Mundial de México 70. Con un equipo de ensueño conformado por el niño terrible, Roberto Chale, Perico León, el Nene Cubillas, el capitán de América Héctor Chumpitaz, Chito Latorre, el doctor Eloy Campos, Cachito Ramírez, Alberto Gallardo, el suspendido Nicolás Fuente, entre otras grandes figuras. Una gran muestra de lo que se puede lograr cuando el temperamento, la técnica y la inteligencia se ponen al servicio de un equipo. Una hazaña que marcó un camino y que vuelve al recuerdo con nuestra más reciente clasificación al Mundial de Rusia 2018. Segunda Copa América de Perú. Una generación brillante dirigida por Marcos Calderón y conformada por Eleazar Soria, Otorino Sartor, Santiago Ojeda, Héctor Chumpitaz, Rubén Toribio Díaz, Julio Meléndez, Alfredo Quesada, Percy Rojas, Hugo Sotil, Teófilo Cubillas y Juan Carlos Oblitas como figuras principales, acompañados de otras grandes figuras como Pedro Ruiz, César Cueto, José Velázquez y Jerónimo Barbadillo. Eran tiempos donde la Copa América se jugaba en grupos, con partidos de ida y vuelta y sin sede fija, pero donde cada selección estaba plagada de grandes estrellas. Sin embargo, los resultados de una final muy disputada obligaron a programar un encuentro extra el 28 de octubre de 1975, en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Por esto y más, la victoria ante Colombia y la posterior obtención del título de campeón fue el resultado de una serie de pruebas que el combinado nacional tuvo que saber sortear a lo largo del certamen. Equipos como Chile, Bolivia y una gran selección de Brasil fueron dejados atrás con grandes actuaciones acompañadas de suerte y anécdotas, como el sorteo en semifinales entre Perú y Brasil, que tuvo que definir a la selección que pasaría a la final, o la presencia repentina de Hugo el Cholo Sotil, quien se había escapado de su club, el Barcelona de España, para disputar el último partido decisivo frente a Colombia, donde su presencia sería determinante para llenar de felicidad a toda una nación, anotando el único gol del encuentro. En un partido donde Perú demostró su superioridad tras generar las situaciones más claras de gol.
Mundial Argentina 78, partido por la fase de grupos entre Perú y Holanda. Una gran demostración de fútbol que permitió a los peruanos dominar el encuentro ante la denominada naranja mecánica. Una gran selección holandesa que por ese entonces ya era considerada una potencia mundial. Por su técnica, velocidad, potencia e inteligencia táctica que dieron un giro en la historia del fútbol mundial. Conformada por una gran generación de futbolistas liderada por Johan Cruyff, un revolucionario del fútbol. Acompañado de otras grandes figuras como John Blood, Surbier, Rijsbergen, De Jong, Hahn, Krol, Hansen, Niskens, Van Hanegem, Reb Resenbrink y Herman de Kerkhoff, que pudieron conformar una de las mejores selecciones de Holanda, que pudo formar parte de 2 finales consecutivas en los mundiales de Alemania 74 y Argentina 78. Perú termina haciéndose dueño del partido y al final parece que Holanda se contenta con el empate. Decía un gran conocedor del fútbol, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Perú entraba en la eternidad del fútbol mundial, con un partido que terminó empatado 0-0 por el Grupo 4 disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con una presentación monumental ante una generación holandesa histórica, lo que le permitió no solo de ganarse la admiración mundial, sino que puso en el escenario un gran fútbol que le permitió ser considerada como la selección con la mejor volante de la primera fase de aquel mundial. Mundial España 82, partido amistoso entre Perú y Francia. Han pasado 38 años de aquella gran actuación frente a la selección francesa. Una escuadra llena de estrellas de la talla de Michel Platini y Dominique Rocheteau. Un encuentro realizado un 28 de abril de 1982 en el Estadio Parque de los Príncipes de París, donde Perú hizo gala de su mejor fútbol. Nuestra selección hacía historia jugando uno de sus encuentros más importantes con un exquisito trato de balón. Una selección peruana con una volante creativa, inteligente y de amplio registro de recursos liderada por Julio César Uribe y César Cueto, que podía resolver un partido mediante jugadas personales o un remate de larga distancia por grandes jugadores como Juan Carlos Oblitas, y complementada de gran forma por otros jugadores en el medio con un gran nivel técnico como José Velázquez o Germán Leguía, quienes eran de la preferencia del cuerpo técnico encabezado por el brasileño Elba de Padua Lima, más conocido como Tim. El equipo estuvo formado por Ramón Quiroga, Rubén Díaz, Jaime Duarte, Julio César Uribe, Miguel Gutiérrez, José Velázquez, Germán Leguía, César Cueto, Guillermo La Rosa, Jorge Olaechea y Juan Carlos Oblitas. Un gran equipo peruano armado desde atrás hacia adelante, donde los puestos de vanguardia fueron engranados de manera perfecta hasta encontrar el golazo de ensueño del ciego Oblitas, que nos otorgó la victoria y permitió cerrar una memorable actuación de nuestra selección peruana. Tan solo faltas tú. Vamos, vamos, Perú. Clasificación a Rusia 2018. El Estadio Nacional de Lima, nuestro principal monumento histórico, es un fiel testigo de una de nuestras grandes hazañas en el mundo del balompié. Nuestra clasificación al Mundial de Rusia 2018, o el final de una larga época de frustraciones futbolísticas, que acabó un 15 de noviembre de 2017 en un trascendental cotejo frente a Nueva Zelanda, con anotaciones de Jefferson Farfán a los 27 minutos y de Cristian Ramos a los 64. Nuestro combinado se convirtió en el 32º país en lograr una plaza para el Mundial Rusia 2018.
en circunstancias que nos obligaban a luchar contra la adversidad, como jugar muchas veces con la cancha inclinada, o siendo víctimas de la injusticia, corrupción o indiferencia de diferentes instituciones o personajes ligados al fútbol. Hechos que se iban convirtiendo en bofetadas para la autoestima y un constante trago amargo para nuestros seleccionados e hinchas fieles a sus convicciones. Un grupo de jugadores liderados por su capitán Paolo Guerrero y muy bien encaminados por Ricardo Gareca, quien se encargó de consolidar el estilo peruano y hacer que cada integrante de esta familia creyera en sí mismo. Logró sacar adelante una clasificación que no fue esquiva por muchos años. Una clasificación donde cada pieza fue fundamental, incluido el apoyo de una hinchada que se convirtió en el pulmón y dejó la garganta en las graderías para transformarse en el motor necesario, que empuja y saca adelante a una selección que representa el sentimiento por una nación de más de 30 millones de peruanos. Selección peruana y su récord de partidos invictos. Luego de la histórica clasificación de nuestro combinado nacional al Mundial de Rusia 2018, otro acontecimiento glorioso se hizo presente en la historia del fútbol peruano, llegando al punto de ser calificado como hazaña nacional. Perú campeón. La selección venía sumando una racha de partidos sin perder que no tenía precedentes. Números de ensueño que iban en aumento y que tenían más que satisfecho a la mejor hinchada del mundo. La última derrota peruana había sido un 15 de noviembre de 2016 ante Brasil en el Estadio Nacional por 2-0, siendo este resultado el último golpe anímico desde entonces. Inmediatamente después llegaron una serie de resultados positivos que, conforme iban pasando las fechas, alimentaban a pensar en una posible clasificación. Un empate frente a Venezuela fue el inicio de esta seguidilla de partidos invictos, seguido de 5 victorias consecutivas entre amistosos y partidos de eliminatorias que ayudaron a mantenernos en zona de clasificación, luego de los partidos frente a Paraguay, Bolivia y Ecuador. Posteriormente llegaron los partidos frente a Argentina, Colombia y Nueva Zelanda por el partido de ida del repechaje, sumados a los 5 partidos ganados frente a Nueva Zelanda, Croacia, Islandia, Escocia y Arabia Saudita, y el último partido de empate frente a Suecia. De esta forma, nuestra selección peruana, con una propuesta de juego ambicioso y llena de identidad, pudo acumular un total de 10 victorias y 5 empates, llevándola a hacerse de una racha de resultados positivos nunca antes visto en su historia. Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón.